Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para hablar de algo que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y créanme, es un tema jugoso. Hoy nos sumergiremos en el universo de dos de las estrellas más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si ustedes, al igual que yo, son fanáticos de las series turcas y siguen de cerca la vida de sus celebridades favoritas, sabrán que estos dos nombres son sinónimo de carisma, talento y por supuesto mucha química. Pero lo que vamos a desvelar hoy va un paso más allá de lo que vemos en pantalla. Prepárense porque el título dice mucho: la belleza de Hande Erçel desata celos en Kerem Bürsin, no podrás creerlo. Sí, han escuchado bien. Parece que la deslumbrante belleza de Hande no solo cautiva a millones de fans alrededor del mundo, sino que también, según los rumores y las especulaciones que circulan, podría estar provocando algunos que otros celos en su compañero y supuesto interés romántico, Kerem Bürsin. Esto se pone interesante, ¿verdad? Así que si están listos para adentrarse en este drama detrás de cámaras, para desgranar los posibles motivos y para ver si hay algo de verdad en estas afirmaciones, quédense conmigo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque prometemos traerles siempre el contenido más fresco y fascinante del mundo del espectáculo. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia, o mejor dicho, el rumor que está haciendo eco, se centra en la aparente belleza innegable de Hande Erçel. Y es que seamos sinceros, desde que la vimos brillar en producciones como Sen Kalkapm, Hande ha conquistado corazones no solo por su talento actoral, sino también por su radiante sonrisa, sus ojos cautivadores y su estilo impecable. Es una verdadera musa, una belleza natural que parece no necesitar mucho para deslumbrar. Su fama internacional ha crecido exponencialmente y sus seguidores en redes sociales son prueba de ello, con millones de personas pendientes de cada una de sus publicaciones, de cada uno de sus looks, de cada uno de sus pasos. Y es precisamente esta admiración masiva, esta atención constante que recibe Hande, la que, según algunas fuentes y comentarios en foros y redes sociales, podría estar generando una reacción en Kerem Bürsin. Entendamos bien, esto no es una acusación directa, sino una especulación basada en interpretaciones de ciertos momentos, comentarios o incluso la ausencia de ellos. Cuando hablamos de celos en este contexto, no necesariamente nos referimos a una envidia destructiva, sino más bien a esa pequeña inquietud que puede surgir cuando alguien a quien queremos o con quien tenemos una relación especial, atrae una atención que quizás uno no espera o no está acostumbrado a ver de esa magnitud. Kerem Bürsin, por supuesto, es un actor de gran renombre con una base de fans muy sólida y un carisma que lo hace tremendamente atractivo. Él también es objeto de mucha admiración y atención mediática. Sin embargo, la escala de la devoción que Hande Erçel parece inspirar, especialmente a nivel internacional y en plataformas digitales, podría ser un factor. ¿Cuáles serían las posibles razones detrás de estos supuestos celos? Primero, la pura admiración por la belleza de Hande. Es fácil entender que si uno está involucrado sentimentalmente con alguien, admire profundamente su físico. Pero cuando esa admiración se vuelve casi universal, cuando los elogios y las muestras de afecto llegan de todas partes del mundo de manera constante, podría ser un poco abrumador. Quizás para Kerem ver a tanta gente tan rendida ante la belleza de Hande, podría hacerlo sentir la necesidad de reafirmar su propio lugar o su propia conexión con ella. Piénsenlo: si tú tienes una relación especial con alguien y esa persona recibe un torrente de atención de admiradores, es natural que en algún nivel te sientas orgulloso, pero también es posible que surja una pequeña punzada de inseguridad o sí, celos protectores. Otra posible causa podría estar relacionada con la comparación. Aunque Kerem es un actor exitoso, la trayectoria de Hande en términos de popularidad global, especialmente después de Sen Kalkapm, ha sido meteórica. Es posible que el nivel de atención que ella recibe en términos de seguidores, menciones y adoración, supere incluso al suyo en ciertos aspectos. Esto podría llevar a Kerem a sentirse de forma inconsciente en una posición de menor relevancia en cuanto a la atención mediática generada por su relación o por su proyecto conjunto. No se trata de una competencia, sino de la dinámica natural de la fama. Cuando uno de los dos miembros de una pareja mediática alcanza un pico de atención tan alto, el otro podría sentir la necesidad de recalibrar o de asegurar su propio espacio. También debemos considerar la naturaleza de las redes sociales. Hoy en día,
La opinión pública y la percepción de las celebridades están muy influenciadas por lo que se ve y se lee en plataformas como Instagram, Twitter o YouTube. Si los comentarios o las comparaciones entre admiradores de Hande y Kerem empiezan a inclinar la balanza hacia una adoración casi exclusiva de ella, esto podría crear una presión indirecta. Y es que, seamos honestos, el fandom de Hande es increíblemente vocal y apasionado. Ver a sus ídolos juntos, pero quizás enfocando la atención en ella, podría generar este tipo de dinámicas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? Los rumores sugieren que podría haber momentos de tensión, o quizás comentarios sutiles de Kerem que den a entender esta inquietud. Tal vez en entrevistas Kerem ha hablado de la presión de trabajar con Hande, o ha hecho bromas sobre su popularidad, que podrían interpretarse de diferentes maneras. O quizás en algunas fotografías juntos, se puede percibir una ligera incomodidad o una actitud más reservada por parte de Kerem, mientras que Hande irradia naturalidad y confianza. Son detalles pequeños, a veces subjetivos, pero que los fans más acérrimos, los detectives de la farándula, no dejan pasar por alto. Es importante recalcar que todo esto se basa en especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado oficialmente ningún tipo de celos o tensión entre ellos. Sin embargo, el simple hecho de que estos rumores existan y que muchos fans los encuentren plausibles dice mucho sobre la magnitud del impacto que Hande Erçel tiene en la cultura popular. Su belleza es un arma de doble filo. Es la fuente de su éxito y de su encanto, pero también, en este caso, el detonante de conversaciones sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público. Podríamos pensar también en la forma en que la industria del entretenimiento turco funciona. A menudo las parejas que protagonizan series exitosas son objeto de un escrutinio intenso, tanto en sus vidas profesionales como personales. Se espera que mantengan una imagen pública determinada, que proyecten una química que trascienda la pantalla, y que a veces incluso se conviertan en un couple goal para sus seguidores. En este contexto, si Kerem percibe que la atención se centra de manera desproporcionada en Hande, podría sentirse presionado a mantener su propio nivel de protagonismo dentro de esa dinámica. Un ejemplo hipotético de cómo esto podría manifestarse sería en eventos públicos, como alfombras rojas o estrenos. Si los flashes se centran principalmente en Hande, si las preguntas de los periodistas se inclinan más hacia ella, si su vestido o su peinado se convierten en el tema principal de las conversaciones, Kerem podría sentirse eclipsado. Y de nuevo, esto no significa que Kerem sea una persona insegura o egoísta, sino que las dinámicas de la fama y la atención mediática pueden ser complejas y, a veces, poner a prueba la confianza y la seguridad de cualquiera. Además, las redes sociales son un caldo de cultivo para las comparaciones. Los fans a menudo comparan a las celebridades entre sí, sus estilos, sus logros e incluso sus parejas. Si la conversación online se llena de comentarios elogiando la belleza de Hande y, quizás, menospreciando o simplemente ignorando la de Kerem, esto podría tener un impacto en cómo él se percibe a sí mismo en relación con ella y con el público. Por otro lado, también es posible que Kerem sea simplemente un compañero protector. Quizás al ver la intensidad de la admiración que Hande genera, su instinto sea defenderla de posibles comentarios negativos o de una atención que él considere inapropiada. Lo que para algunos son celos, para otros podría ser una muestra de afecto y cuidado. Es una línea muy fina y subjetiva. Lo que sí es innegable es el poder de la belleza de Hande Erçel. Ha logrado trascender fronteras convirtiéndose en un icono de la moda, un referente de estilo y, por supuesto, una de las actrices más populares del momento. Y es esta popularidad, este magnetismo casi magnético que irradia, lo que inevitablemente genera debates y sí, también puede dar pie a rumores sobre las dinámicas internas de las relaciones. En conclusión, lo que hemos explorado hoy es la fascinante intersección entre la belleza de una estrella, la intensidad de la fama y las posibles reacciones emocionales que esto puede generar. La idea de que la belleza de Hande Erçel pueda desatar celos en Kerem Bürsin es, en gran medida, una interpretación de los hechos y de las percepciones públicas. Sin embargo, no podemos ignorar que la admiración masiva hacia Hande es un fenómeno real y poderoso. Ya sea por inseguridad, por una necesidad de reafirmar su lugar, o simplemente por la compleja dinámica de una relación bajo el escrutinio público, los rumores de celos añaden una capa intrigante a la historia de esta popular pareja. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Es fascinante ver cómo la vida de las celebridades, incluso en sus supuestos aspectos más íntimos, se convierte en un espectáculo para el público.
Hemos analizado la posible influencia de la belleza de Anne de Herzel en Kerem Bürsin, considerando factores como la admiración universal, la comparación, la presión de las redes sociales y la naturaleza de la fama en la industria del entretenimiento. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores de celos? ¿O creen que es simplemente la exageración de los fans? Déjenos sus opiniones y comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas y generar debate. Y si les ha gustado el contenido de este vídeo y quieren seguir disfrutando de análisis similares, historias intrigantes y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.